Señor Ministro de Justicia, señora Procuradora General, señor Defensor del Pueblo, autoridades, legisladores, colegas magistrados, abogados, señoras, señores, amigas y amigos todos. Me toca el honor de presentar las conclusiones de este trabajo de investigación, pero un elemental deber de justicia me exige aclarar previamente que esta es una tarea colectiva. Solo soy el vocero de un grupo que ha trabajado intensamente en esto y que ha contado con muchísima colaboración. Quiero hacer público mi agradecimiento al equipo de investigación de la Corte, a Rodrigo Codino, a Mariana Caraballo, a Gabriela Guzis, a Matías Bailone, María Silvia Galíndez, Víctor Hugo Acardi, Francisco Sánchez de Loria, Antonella Calcaño Ortiz, Claudia Martí, Janina Tamburelli, Nicolás Meroño. Quiero agradecer en nombre mío, pero en nombre de todo el equipo, a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la doctora María del Carmen Balbo, a la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, a cargo del doctor Homero Alonso, y a la Secretaría de Estrategia Institucional y de Gestión, a cargo de la doctora Susana Elena de Ferrari. Al señor Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctor Ricardo Casal, al señor Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, doctor César Albarracín, y al jefe del Departamento de Planeamiento y Mapeo Criminal, doctor Gastón Pezzucchi. Asimismo, se contó con la inestimable colaboración de la Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo del doctor Bonicato. Expresamos nuestro agradecimiento más sincero a las siguientes autoridades departamentales que permitieron la realización de este informe. A la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del doctor Marcelo Lapargo y de la secretaria María Gabriela Baldari. Al señor Fiscal General del Departamento Judicial de Mercedes, doctor Pablo Mérola, y el secretario Sebastián Villalba, y a la secretaria Estela Dávila. Al señor Fiscal General del Departamento Judicial de Quilmes, doctor Marcelo Draghi, y a la secretaria Marianela Granado. Al señor Fiscal General del Departamento Judicial de San Isidro, doctor Julio Alberto Novo, al Fiscal Adjunto, doctor Eduardo Baiani, y al secretario Raúl Casal. A la señora Fiscal General del Departamento Judicial de La Matanza, doctora Patricia Ochoa, y a la secretaria María Florencia Castro. Al señor Fiscal General del Departamento Judicial de Morón, doctor Federico Nieva Dutgay, al Fiscal Adjunto, doctor Alejandro Varela, al secretario, doctor Rolando Vincicuerra, Adriana Silvestrini y Vanina Kaplan. Al señor Fiscal General Interino del Departamento Judicial de Lomas, doctor Alejandro Mario Vidaurre, a la señora Fiscal Adjunta, doctora Mirta Noemí Llanella, al señor Secretario, doctor Nicolás Villano, y a los doctores Jonathan Martínez y Marela Bianchi. Así como también a todos los fiscales a cargo de las unidades fiscales de instrucción de todos los departamentos y del personal respectivo de cada una de las dependencias que facilitaron a los funcionarios e integrantes del Instituto de Investigaciones el acceso a cada uno de los expedientes estudiados. Menciono en detalle a todas estas personas porque nos han brindado una inestimable colaboración. Sabemos que en esto han distraído horas de trabajo, nos han puesto a disposición los expedientes, nos han permitido verificar expediente por expediente los datos. Realmente es una cooperación sin la cual esto hubiese sido absolutamente imposible. No podemos dejar de mencionar la fundamental colaboración del personal de la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo del licenciado Alfredo Catoira, que han desarrollado un software para el manejo de estadísticas que facilitó el tratamiento de todos los datos y ha sistematizado la investigación.
Agradezco en este sentido el conocimiento, la generosidad de Patricio Mateu y Diego Crespi. Quiero agradecer particularmente a las autoridades de las universidades nacionales de San Martín y de Lomas de Zamora por toda la cooperación que nos han prestado. Queridas amigas, queridos amigos, esto, como surge de esta nómina, es una labor de grupo, es una labor de conjunto. Insisto, soy solo el vocero de este grupo. La idea fundamental fue, desde hace 3 años, comenzamos a hacer el análisis del año 1910, 1911, 1912, de homicidios dolosos, como indicadores, como máximos indicadores de violencia. En el año 2010 lo hicimos sobre la ciudad de Buenos Aires solamente, la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el año 2011 lo extendimos a los departamentos judiciales de La Plata y San Martín, y para el 2012 el informe abarca todo el conurbano y el departamento de La Plata. Es decir, estamos abarcando en esta investigación ahora los homicidios cometidos en una masa urbana de aproximadamente 14 millones de habitantes. Los resultados que obtenemos de la totalidad del conurbano, no podemos dar datos dinámicos porque es el primer año que tenemos las cifras del conurbano, nos arrojan para el año pasado un total de 789 víctimas, sobre una población total de 10 millones y medio de habitantes, lo que indica una tasa general de homicidios en el conurbano de 7.66 por 100.000 habitantes. Las tasas de homicidio en el mundo se cuantifican cada 100.000 habitantes. El Departamento Judicial de La Plata da una tasa de 4.13 con 48 víctimas. Quiero aclarar que la Ciudad de Buenos Aires en conjunto tiene una tasa de 5.46. Si hacemos la comparación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, 5.46 en la Ciudad Autónoma, 7.66 en el conurbano. Hay dos puntos sobre 100.000 más en el conurbano. Si sumamos las víctimas de la Ciudad de Buenos Aires en el 2012, que son 158, con las 789 del conurbano, estamos aproximadamente en una cifra de un poco menos de 1.000 víctimas totales. La tasa general que nos da para Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano es 6.93 sobre 100.000, o sea, algo menos de 7 sobre 100.000. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Bien. Yo sé que cualquier evaluación que se haga a este respecto puede parecer antojadiza y más aún puede parecer fría y a veces puede dar la sensación de ser absurda. Estamos hablando de vidas humanas. Cada vida humana es un infinito y cada pérdida de vida humana es una pérdida, es un duelo, es un dolor, es algo irreparable. Efectivamente, da la sensación de cuando uno se aleja para ver este conjunto, para visualizar el conjunto, está pasando por alto esto, ¿no? De ninguna manera lo estamos pasando por alto, pero alguien tiene que hacerlo. Es decir, creo que nadie se confiaría en un médico que cuando ve la radiografía se desmaya. De alguna manera alguien tiene que tener un cierto grado de objetividad, es decir, más allá de la comprensión de todo el dolor humano que encierra, decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque si no sabemos lo que está pasando, mal podemos prevenir la reproducción. La cifra de 6.93 por 100.000 en una población aproximada de 14 millones de habitantes, ¿cómo nos sitúa en el mundo? Las cifras menores que existen, los países que tienen índices menores de homicidio están entre los 2.5 y 3 por 100.000.
que sería Canadá, Europa. Pero en la región tenemos algunos problemas sumamente serios y sumamente graves. Lo que voy a decir no lo interpreten de ninguna manera como una estigmatización, mucho menos como un consuelo. Simplemente para ubicarnos cuál es la situación que estamos, cuáles son los objetivos que tenemos que proponernos, qué es lo que queremos alcanzar y en lo posible detectar los núcleos problemáticos fundamentales sobre los que hay que insistir para alcanzar esos objetivos. El objetivo es llegar, no hay país que tenga cero, es llegar a los índices más bajos que existen en el mundo. Es decir, diría que tendríamos que esforzarnos por tratar de llegar a un 3 por 100.000. Esto no es imposible. No es imposible porque la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si le restamos la media luna de comunas del sur de la ciudad, donde se asientan los barrios de viviendas precarias, el resto de la ciudad de Buenos Aires tiene 3.02 por 100.000 de homicidios. En la media luna sur nos sube a 10 por 100.000. De modo que hay un efecto de concentración que es sobre el que tenemos que focalizar principalmente la atención. Yo tengo un enorme cariño, afecto, simpatía por el Brasil. Es un país con el cual mantengo relaciones bastante estrechas con colegas, viajo frecuentemente, frecuento sus universidades, me traducen generosamente mis libros al portugués. Pero este hermano gordo que tenemos nosotros es un indicador en este sentido. Les insisto, la tasa general sobre la masa de población en que hemos trabajado, sobre el universo de homicidios en 14 millones de habitantes, para nosotros es 6.93. Brasil, promedio para todo el país es 27. Tengamos en cuenta estos datos para decir, bueno, esta es la situación en que estamos, este es el objetivo que debemos alcanzar, que debemos imponernos alcanzar, pero cuidado que en la situación mundial hay circunstancias e índices que son verdaderamente extremadamente mucho más dramáticos que los nuestros. Si alguien quiere hacer la comparación de los datos nuestros con los datos de Brasil, lo puede hacer www.mapadaviolencia.org.br. Ahí van a encontrar detallados los 5.900 municipios de nuestro vecino gordo. Los datos nuestros de la investigación los encontrarán, están subidos a la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entren ustedes a la página Instituto de Investigaciones y van a tener ahí el detalle. Por ende no voy a tratarlo en detalle, pero en líneas generales sí hacer algunas observaciones. En cuanto a víctimas en general en el conurbano bonaerense, tenemos un predominio absoluto de hombres. Las mujeres víctimas son el 8,87, menos del 9%. La franja etaria de víctimas menores de 18 años, 9,25. Relación víctima-victimario tenemos en el 54% de los casos, es decir, que en el 54% de los casos víctima-victimario se conocían. Victimarios. Vamos a empezar con la cuestión de los menores. Menores de 16 años victimarios, es decir, los llamados menores inimputables, tenemos un 2 y algo %. Es decir, la cifra sobre el universo total de homicidios del conurbano no es significativa. Menores entre 16 y 18 años, es decir, punibles, 5,6%. Quiere decir que
Si sumamos las dos, nos da aproximadamente un 8%. La incidencia de los menores en delitos violentos, homicidios, es de un 8%. Es decir, hay una mayor incidencia de menores en víctimas que en victimarios. Pero además, en victimarios, si tomamos la franja etaria entre 36 y 50 años, es del 11%. Es decir, que cuidémonos mucho más de los veteranos que de los menores. De esto resulta la absoluta falsedad de decir que esto se resuelve con una baja de la imputabilidad y todas esas. Es decir, estamos padeciendo un estereotipo de chivo expiatorio, que se convierte en chivo expiatorio del adolescente de barrio precario. No hay en el índice, los datos que salen de los expedientes no nos indican esa incidencia. Extranjeros entre los victimarios conocidos, 5%. Es decir, nos estamos matando entre los argentinos. Cuidado con estigmatizar comunidades inmigratorias. Móvil. Discusión, riña, venganza, tenemos un 42%. Robo, 20%. Es decir, menos de la mitad de discusión, riña, venganza. Homicidio intrafamiliar, 13%. Lo que observamos como constante en la totalidad de los homicidios del conurbano, la incidencia de arma de fuego, el 70%. Es decir, esto nos indica la necesidad en insistir en las campañas de desarme, lo que los mexicanos llaman despistolización. Es decir, reducir la tenencia de armas. Quiero decir en cuanto a esto que cuando se piensa en armas se está pensando en el homicidio en ocasión de robo fundamentalmente. Hay que tener cuidado con esto. Dado que el móvil de robo es solo el 20% y el 42% es discusión, riña, venganza y el 13% es intrafamiliar, la existencia de armas en la sociedad hace que determinados conflictos terminen en homicidio cuando si no existiese el arma terminarían de otro modo. Quizá no muy bueno, pero no en algo irreparable. Si observamos, no puedo hacer el análisis de todos los departamentos judiciales, en detalle en la página de la Corte lo pueden encontrar, pero quizá dos de los más importantes. El departamento judicial de La Matanza, donde el partido coincide con el departamento judicial, el total de víctimas del 2012 es de 166 sobre una población de 1.800.000 habitantes aproximadamente, lo que da una tasa de 0.934. Sin embargo, hay una particularidad que salta a la vista en los datos de La Matanza. Cuando observamos el mapa de calor, vemos una tremenda intensidad, una concentración enorme de homicidios, fundamentalmente en Ciudad Evita, donde la tasa llega a 29 por 100.000. Pero es curioso que en el otro extremo tenemos Ramos Mejía. Ahí la tasa es menor que las europeas y las canadienses, 0,83 por 100.000. Es decir, al igual que en la ciudad de Buenos Aires, lo que comenté hace un rato, se opera acá una enorme concentración de homicidios. Hay un lugar sobre el cual hay que poner fundamentalmente la atención. El Departamento Judicial de Lomas de Zamora abarca los partidos de Lomas de Zamora, Lanús, Almirante Brown, Ezeiza, Avellaneda y Esteban Echeverría. El total de habitantes, sumando todos estos partidos, es de aproximadamente 2,5 millones de habitantes. El total de víctimas, 176, una tasa general 7,22. ¿Qué es lo que observamos en este departamento? La concentración que se produce en el partido de Lomas de Zamora en lo que se denomina zona cuartel noveno, compuesta por Ingeniero Budge, Villa Fiorito, Villa Centenario.
De los 65 homicidios que hay en el partido de Lomas de Zamora el año pasado, 52 tienen lugar aquí en el cuartel noveno, o sea, el 80%. En el partido de Avellaneda la tasa es de 7,58 y la concentración, hay 26 víctimas en el 2012, más de la mitad de estas víctimas se producen en el DOC Sur. El departamento de San Martín, que abarca los partidos de San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel y 3 de febrero, con un total de 1.600.000 habitantes, registra 144 víctimas el año pasado, tasa de 8,89. La concentración se da en San Martín, 10,86, José C. Paz, 12,78, es decir, lo que pasa es que el partido de San Martín hay un 70% de zonas precarias. En general, insisto, lo que nos da la investigación es una concentración, tanto en estos partidos que he mencionado y también en otros. En el partido de San Isidro, la concentración se da en La Cava. En el partido de 3 de febrero, la concentración se da en Ejército de los Andes, lo que han llamado Fuerte Apache. En el partido de La Plata, Villa Elvira y Melchor Romero. Hay un dato que no puedo pasar por alto. Cuando el móvil de robo se eleva, la concentración disminuye. Es decir, cuando se expande el robo, disminuye la concentración. Esto se observa en Berazategui, Quilmes y Merlo. Todo esto lo podemos ver con una serie de mapas interactivos que tienen ustedes disponibles en la web. Desde el momento en que con el mapa de calor vamos identificando las concentraciones de homicidio, se nos va poniendo de manifiesto la necesidad de ir un paso más adelante, es decir, continuar con este tipo de investigación, a ver cómo es la dinámica, cómo se va dando la dinámica, comparando año por año, si va subiendo, va bajando, dónde sube, dónde baja, cuáles son los móviles que suben, cuáles los que bajan, pero al mismo tiempo no hay investigación ni estadística que sea ingenua. Toda investigación y estadística tiene un objetivo, y el objetivo de esto claramente tiene que ser un objetivo de carácter preventivo. Por consiguiente, para avanzar en el objetivo de carácter preventivo es necesario trabajar con investigación cualitativa sobre las zonas de concentración que indican los mapas de calor. Es decir, cuál es la conflictividad que ahí se da. Cuidado que cuando hablo de esto y hablo de prevención, tengamos en cuenta que hay dos prevenciones fundamentales, yo diría que quizá una tercera. Hay una prevención primaria, que es aquella que tiene lugar cuando la medida preventiva se dirige a la raíz misma del conflicto, ¿no? ¿De dónde sale el conflicto? ¿Dónde sale socialmente el conflicto? Y hay una prevención secundaria que es la de seguridad, la de servicio de seguridad, digamos, servicio policial de seguridad, etc. Para saber, para ejercer cualquiera de las dos, o con cualquiera de las dos, o las dos juntas, tratar de bajar el nivel de violencia, tenemos que detectar dónde está la conflictividad. Esto no lo podemos hacer con los expedientes, esto requiere un arsenal, un instrumental de investigación sociológica más directo, entrevistas, verificaciones, datos, etc. Otras técnicas sociológicas que recoja datos que los expedientes solo no pueden ser. Afortunadamente estamos viviendo algo en el conurbano bonaerense que a mi juicio es histórico. Creo que en pocos años va a cambiar fundamentalmente, diría yo, el perfil de gran parte de la nación, que es el impulso que han tomado las universidades del conurbano. Así como en 1918 la reforma universitaria le abrió la universidad a la clase media, aquí está entrando a la universidad una clase social
que nunca había llegado a pisarla. El 90 y tantos % de nuestros estudiantes del conurbano son primera generación de universitarios. Algunos de esos estudiantes viven justamente en las zonas de esta concentración de los mapas de calor. Es decir, que para este tipo de investigaciones pueden ser participating observers, observadores participantes directamente. Creo que nuestras universidades del conurbano están en perfectas condiciones de realizar esto. Por suerte, no todas las universidades del conurbano, ni mucho menos, tienen derecho, no creo que sea bueno seguir reproduciendo abogados, pero todas tienen carreras de sociología, de servicio social, etc. Es decir, en todas hay sólida formación sociológica y manejan la metodología de investigación adecuada. Yo le agradezco al defensor del pueblo, al doctor Bonicato, que haya tomado a su cargo la batuta de coordinar estas investigaciones con las universidades. Por cierto, la dinámica de la violencia solamente la podemos señalar respecto de la Ciudad de Buenos Aires y respecto del Partido Judicial de La Plata. En ambos no se nota una caída violenta, pero hay una disminución del número de homicidios. En la Ciudad de Buenos Aires en el 2010 nos dio un número, en el 2011 subió y en el 2012 bajó por debajo del 2010. En los 2 años que tenemos de La Plata se nota que hay un cierto descenso, pero de cualquier manera no hay picos ni de subida ni de bajada. Si bien 14 millones de habitantes ya son significativos para la totalidad del país, creo personalmente que sería indispensable que este tipo de investigaciones se extienda a todo el país. Extenderlo a todo el país requiere resolver algunos problemas metodológicos, fundamentalmente la unidad de criterio en el equipo que recoge los datos. Esto es básico porque de lo contrario, si no hay unidad de criterio, unidad de entrenamiento en el que recoge los datos y confiabilidad en la seriedad del trabajo del que los recoge, estaremos comparando cifras sobre cosas y fenómenos que son muy diferentes. Este es uno de los problemas más serios con el que choca la criminología comparada en el mundo. Son datos que van proveyéndose desde distintas fuentes y de repente no estamos muy seguros acerca de si estamos comparando fenómenos iguales o fenómenos distintos. En lo comparado se complica un poco más porque cuando se tratan, por ejemplo, se comparan denuncias, la nomenclatura jurídica varía, lo cual todavía complica bastante más las cosas. El procedimiento que hemos adoptado desde el 2010 es un protocolo que pretende recabar unos 20 datos de cada expediente y recoger los datos expediente por expediente. Es un trabajo de hormiga. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque no son confiables los otros datos. Y no son confiables no por mala voluntad de nadie. Por regla general, la policía reporta menos homicidios, porque si la muerte se produce después de cierto tiempo, la policía se desprendió de la causa que ya está en el juzgado y naturalmente no lo registra como un homicidio. Por otra parte, en el año 2010 tuvimos una rarísima sorpresa. Por supuesto, teníamos estadística, cuántos expedientes hay por tal cosa, cuántos expedientes por tal otra, no tenía ni el más mínimo detalle cualitativo. Y en la estadística oficial de la Corte Suprema, en la nuestra, resultó que de pronto nos encontramos con 70 homicidios sin muerto. ¿Por qué? Porque el que había volcado en la planilla o el que había volcado en la computadora se había olvidado de poner el artículo 42 de la tentativa. En consecuencia daba por homicidios consumados lo que había sido caratulado como tentado. Esto muestra la necesidad de recoger los datos por expediente con una metodología única y con un criterio único por parte de los investigadores. En este sentido es que tenemos que agradecer la enorme cooperación que nos brindó en la provincia de Buenos Aires la Procuración y los fiscales generales, a los que me referí al comienzo.
Hay que tener cuidado con estos datos, no es ni para alegrarse, ni para ponerse triste, ni para rasgarse las vestiduras, lo que estoy manifestando, los datos que ponemos de manifiesto. Simplemente es el cuadro de situación que tenemos que afrontar, el cuadro de situación real. Más allá de la construcción de realidad que pueden hacer los medios masivos de comunicación, o más allá de la manipulación política que se quiera hacer de cualquiera de estos datos. Tengamos en cuenta que el dato criminológico es difícil de interpretar, no es sencillo. E incluso se puede confundir bastante a la opinión pública. En las últimas semanas corrió una información que, como demostración de cómo se puede manipular esto, la menciono. Y al mismo tiempo como explicación de por qué limitamos nosotros esta investigación a los homicidios. La afirmación era que según datos de las Naciones Unidas, nosotros teníamos una baja tasa de homicidio, pero la más alta tasa de delitos contra la propiedad. Naciones Unidas no hace investigaciones por su cuenta, no recoge datos por su cuenta. Esto lo conozco perfectamente, durante 2 años fui el director general del Instituto Regional de Prevención del Delito de Naciones Unidas. Naciones Unidas reúne los datos que proporciona, los datos oficiales que proporciona cada país. Y conforme a esos datos oficiales los compara. El dato de homicidio normalmente puede sufrir estas variables o estas cosas a las que me he referido hace un momento, pero el dato de homicidio es lo que llamamos criminológicamente una cifra dura. Es decir, normalmente casi todos los homicidios que se cometen se conocen, se denuncian. Salvo que la tasa de homicidio sea muy alta, donde ahí entra una participación de violencia del propio sistema penal y en consecuencia empiezan a aparecer desaparecidos o a desaparecer desaparecidos. Hay unos cuantos cadáveres que no se registran. Normalmente cuando esto no sucede, cuando la tasa es medianamente aceptable, que no revela un compromiso de violencia institucional de esa magnitud, normalmente el número de homicidios, la frecuencia real de homicidio es la que se registra. En delito contra la propiedad no sucede esto. En delito contra la propiedad, la mayor parte de los delitos que se cometen contra la propiedad no se registran porque no hay denuncia. Yo podría tomar este dato, decir, miren qué interesante, tenemos bajo homicidio, tenemos alto delito contra la propiedad, y decir, bueno, hace 100 años Alfredo Nicephore, un famoso criminólogo italiano, decía que cuando en una sociedad bajaban los delitos violentos y subían los delitos astutos, la mayoría de los delitos contra la propiedad son delitos astutos, si quitamos lo que es el asalto a mano armada, eso estaba indicando un avance civilizatorio, lo cual a mucha gente le podría convencer, pero es falso, no es así. Lo único que hay de cierto, sí, es que hay un cruce entre las curvas de Producto Bruto o ingreso per cápita y las curvas de homicidio, siempre y cuando, haciendo jugar el coeficiente de Gini, la distribución sea más o menos equitativa. En tal caso, a mayor ingreso per cápita hay un menor homicidio, hay un cruce de curvas. Esto sí está verificado. Pero lo que la noticia dice es falso, porque no estamos comparando frecuencia de homicidios con frecuencia de delitos contra la propiedad. Estamos comparando frecuencia de homicidios con denuncias de delitos contra la propiedad. Y en el delito contra la propiedad, lo que nosotros llamamos la cifra negra, la cifra oscura, la dark figure, schwarze Ziffer para los alemanes, es un mar directamente. El delito, el hurto doméstico, por ejemplo, no se denuncia. Y lo que sí se denuncia, porque es cifra dura, es el hurto de automotor, porque necesariamente tiene que hacer la denuncia por el seguro, por
la responsabilidad de la desaparición del vehículo. Pero el resto el gran mar de delitos contra la propiedad no está denunciado. Si nosotros hacemos un análisis introspectivo, nos damos cuenta de que en algún momento quizá cada uno de nosotros fue víctima de un delito contra la propiedad y no hemos hecho la denuncia. De modo que ahí hay un océano de cifra dura, de cifra oscura, de cifra negra. La frecuencia de denuncia no es indicadora de la frecuencia de hechos en delitos contra la propiedad. La frecuencia de denuncia puede variar totalmente, puede variar de un perfeccionamiento de la industria del seguro, que bueno, la gente tenga que hacer la denuncia para cobrar seguro, porque avanzó el negocio del seguro, puede depender de que las personas confían más en la autoridad policial, en una dictadura confían menos, en una democracia pueden confiar más, se animan a hacer la denuncia, creen que de alguna manera eso les puede reportar, puede hacer recuperar lo perdido, etc. Confiabilidad en el servicio de seguridad, lo cual no tiene nada que ver con el número. Para investigar realmente delito contra la propiedad, lo que tendríamos que hacer es algo que no cuento con los recursos, ni contamos nosotros con los recursos para hacerlo, que son encuestas de victimización. Nunca podemos identificar número de denuncias con número de delitos cuando no se trata de cifras duras, como en el caso del homicidio. Unificar los criterios hay un problema con el que nos hemos encontrado en el conurbano, que es conveniente que las autoridades traten de resolverlo, que es para determinar un poco mejor lo que son los lugares de concentración, la naturaleza de los lugares de concentración en el mapa de calor. No hay un único criterio en la provincia de Buenos Aires para determinar cuáles son barrios de emergencia. Es decir, difieren totalmente los criterios según los mapas del INDEC, según el mapa de la provincia y según la información que nos dan los municipios. De modo que, de alguna manera, es un poco relativo señalar que se trata de barrios de emergencia, lo hemos señalado, pero sería bueno que esto se hiciera con una mayor precisión o que hubiera una unidad de criterio para determinarlo. Decía hace un momento que mi deseo sería que esta investigación se pueda extender a todo nuestro territorio. Por cierto, que a este respecto tengo un sueño, I have a dream, que un día se priorice legislativamente en forma adecuada el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida no se afecta solamente con el homicidio doloso, con el homicidio intencional. El derecho a la vida se afecta cuando muere alguien que no debía morir en ese momento. Y la muerte violenta no es solo el homicidio doloso. Hay violencia en el tránsito. Los muertos de tránsito son muertos de violencia. Hay violencia en el suicidio, no heteroagresiva, sino autoagresiva. Sueño con que un día haya algún ente nacional que reúna estos datos, que reúna todos los datos disponibles en forma intersectorial, interministerial, los datos de que se disponen y vea cuáles son las investigaciones que falta realizar en función de tratar de, con el objetivo claro de tratar de prevenir y de reducir los niveles y las tasas de muerte violenta en nuestra población. La investigación que presentamos es rudimentaria. En términos sociológicos y criminológicos es una investigación rudimentaria. Sin embargo, no estaba hecha.
A cualquiera se le puede ocurrir que para prevenir un fenómeno lo primero que hay que hacer es conocerlo. Pues no había nada que permita aproximarse al fenómeno en sí mismo. Creo que en la medida en que no hagamos una mínima intervención en investigación de campo, vamos a estar desperdiciando esfuerzos y vamos a estar desperdiciando recursos presupuestarios. Un programa de reducción de violencia es un programa que tiene que detectar la fuente de producción de la violencia, las causas. Es lo mismo que un programa de tipo sanitario. Tengo que detectar cuáles son las patologías más graves y más frecuentes, y sobre esas patologías largar los principales cañones presupuestarios, hacer la mayor inversión de recursos. De lo contrario, como todos tenemos que morirnos de algo, bueno, no se puede. Seguridad absoluta, bueno, tampoco existe. En consecuencia, los recursos presupuestarios son siempre limitados, hay que saber cómo usarlos y hay que optimizar la información. Para esto se requiere este tipo de investigaciones. No solo esta, que es bastante rudimentaria, sino ir afinando cada vez más la técnica de investigación criminológica. Es la única manera en que podemos descender nuestros niveles de violencia hasta lo deseable, que es llegar a la tasa del 2,5, 3 por 100.000, que son las más bajas, como les dije, en el mundo. Creo que todo esfuerzo que realicemos en este sentido es invalorable. Sueño con una ley que alguna vez cree un ente de esta naturaleza, un ente que nos permita ir registrando, monitoreando la violencia y determinando cuáles son sus fuentes, cuáles son los factores que van incidiendo en los distintos lugares, en las distintas circunstancias. De lo contrario, estamos manejándonos por una sensación olfativa que en realidad tampoco es ingenua, sino que parte de una creación de realidad mediática. Al observar estos mapas y al observar la concentración, nos damos cuenta de un fenómeno discriminatorio sumamente grave. Los homicidios que se publicitan son los de víctimas de primera clase, pero hay víctimas de segunda clase que no se publicitan. Es natural que al publicitarse el homicidio de víctimas clase A, el político tenga miedo, algunos se monten sobre la publicidad, otros digan, bueno, investiguen esto, démosle una respuesta. Las cúpulas policiales traten de aclarar eso rápidamente, y donde no hay publicidad es donde tenemos los mayores índices de casos no esclarecidos. E incluso lo observamos en el volumen de los procesos, en el volumen de papel de los procesos. Hay víctimas de primera clase, hay víctimas de segunda clase, todos son nuestros conciudadanos. Todos tienen derecho a la vida. La publicidad de víctimas de primera clase la conocemos en criminología últimamente, en los últimos años, como la víctima héroe. En muchos países, y no crean que esto es un fenómeno nuestro, se escoge alguna víctima que puede producir una determinada empatía, se la eleva, se le da una publicidad total. Los comunicadores sociales la instigan a que diga cosas que ellos no pueden decir, aunque tienen ganas de decir. Normalmente la víctima se expresa en términos vindicativos en el momento. No se le puede contestar porque la víctima está transida de dolor. Contestarle a la víctima en ese momento es una crueldad, etc. Entonces queda eso en el aire. Hasta que, claro, esto le interrumpe a la víctima el proceso de elaboración del duelo, la afecta psicológicamente, le impide elaborar el duelo, la fija en el momento de la extroversión de la culpa, que es uno de los momentos del duelo,
Y como se le sigue acumulando esa culpa que es irracional, pero que es inevitable en la elaboración del duelo, es una etapa inevitable, llega un momento en que cada vez va diciendo cosas que son más intolerables, hasta que ya llega un momento en que se vuelve inútil, se vuelve contraproducente frente a los medios masivos, entonces esto la tiran y buscan otra. Sin importar el daño psíquico que le causaron a la víctima con la interrupción de su proceso de elaboración del duelo. Bueno, si no queremos ser víctimas de este género de manipulaciones, creo que lo que tendríamos que tener es un ente serio encargado de reunir los datos disponibles y completarlos con las investigaciones de campo que sean necesarias. Yo creo que una ley nacional en este sentido sería tremendamente útil, que pudiera coordinar la información que emerja de los expedientes, de los procesos judiciales, con la que emerge de la Secretaría o del Ministerio de Salud de la Nación, de las provincias, los datos que podemos recoger de las morgues, lo que podemos recoger respecto de tránsito, etc. No nos olvidemos que la muerte violenta es una causa de mortalidad. Si sumamos homicidios a muerte de tránsito, a suicidios, esto es una causa de mortalidad. Es una causa de mortalidad que tiene que ser prevenida como cualquier otra. En consecuencia, todo esfuerzo que hagamos en este sentido es un esfuerzo por asegurar el primero, como les decía, de todos los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Partiendo de la base prioritaria de que sin absoluta sin omnipotencia, pero con serenidad, vayamos pudiendo bajar estos índices, y una vida que salvemos, no nos podemos olvidar nunca que estamos salvando un infinito. Bueno, muchísimas gracias.